Muy buenas noches, bienvenidos a Oaxaca a Fondo, hoy con un programa muy destacado por quien han aceptado participar en este, pues yo le llamaría un panel, un pequeño foro, los principales encargados de los temas de seguridad en Oaxaca, un asunto que ha sido bastante recurrido en las últimas semanas porque pues han sucedido cosas que han inquietado a la sociedad oaxaqueña. Y bueno, antes de presentar a los invitados de Oaxaca a Fondo, saludo a mi buen amigo Sócrates Campos Lemos. Sócrates, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjate, Jaime, que hoy estuvimos en una reunión con las gentes representantes de los empresarios, del empresariado oaxaqueño, junto con los funcionarios de la seguridad en Oaxaca. Y llegaban a una conclusión que a mí me parece importante. El gran problema de la seguridad está relacionada con el gran problema de la crisis económica que vivimos. Y esta crisis económica se transforma en una crisis política, en una crisis social y, por supuesto, en un problema de seguridad, ya no nacional, sino también estatal. En este campo yo creo que es importante que también no es una forma de quitarle de responsabilidad a los encargados de la seguridad, pero sí precisar que el actual gobierno llegó encontrando un estado colapsado con más de 30,000 millones de pesos en toda la estructura económica, que hemos recibido embates de la naturaleza brutales, en la cual tenemos más de 50 y tantos mil casas destruidas, toda la economía de la zona del Istmo y otras zonas de la entidad también colapsadas, no por un problema que se hereda, sino por un problema de carácter natural. Y lógicamente todo esto ha incidido en la inseguridad que se ve y que estamos viendo a lo largo de la entidad. Por eso, poner primero ese esquema, yo creo que es bien importante, porque de otra manera nada más vamos a hablar de los casos que ya están, que son de mucho impacto, pero que no es el reflejo de una realidad en la cual se está trabajando en las cuestiones de seguridad. Como que la seguridad de Oaxaca hoy sería una consecuencia de algo que se ha venido atrasando sembrando durante muchos años. Y bueno, me da mucho gusto presentar, nos acompañan el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, el capitán Raimundo Tuñón Jauregui. Capitán, muy buenas noches y muy bienvenido, aunque los bienvenidos somos nosotros, porque estamos en el C4, no sé si se ve. Gracias por la hospitalidad y muy bienvenido a este programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Bueno, también está el fiscal general de Justicia de Oaxaca, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, que también tiene otra parte del tema de la seguridad, ¿no? Tanto a dos de nuestros invitados les toca la parte de preventiva y de reacción, y también la otra parte es Fiscalía General. Fiscal, muy bienvenido también, buenas noches. Al contrario, Jaime, un gusto estar aquí. Maestro Sócrates, un gusto estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, y bueno, al comisionado de Seguridad Pública de la capital de Oaxaca de Juárez, que es la caja de resonancia de los temas de seguridad, el comisionado Alcalá Guillén, que nos acompaña en esta noche también, y muy bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Te saludo con gusto a mis compañeros y a mi amigo Sócrates. Gracias. Bueno, pues si quieren empezamos en el tema de lo que estaríamos viviendo en este momento. En esta misma semana se ha dado una reunión con empresarios de todas las cámaras, quienes han expresado pues, su inquietud o sus inquietudes a ustedes mismos. Este programa se está grabando justamente al terminar esta reunión con empresarios. Y secretario Raimundo Tuñón, ¿qué le deja esta reunión que puede ser en todo lo que da, tanto de lo bueno como lo malo que pueda derivar, un reflejo de lo que es el sentir social? ¿Qué le dejó esta reunión en materia de los temas que ha estado tratando de seguridad en el Estado? Sí, Jaime, mira, definitivamente como servidores públicos tenemos la obligación de atender el llamado de la sociedad. Hemos compartido la teoría de que a la mesa nos debemos de sentar los actores que estamos inmiscuidos en esta labor. Me refiero a los municipios, el Estado con su Fiscalía, su Secretaría de Seguridad Pública
la federación con los órganos de seguridad que tiene, como son Sedena, Marina, Policía Federal. Desde luego debemos de incluir en la mesa a los diputados, que son los que escriben las leyes, y definitivamente la evaluación de nuestro actuar tiene que ser medida por medio de la sociedad. Ellos son los que nos van a medir, ellos son los que nos van a calificar. Comentaba don Sócrates que pudiera ser o no el producto de un rezago, de una herencia. Definitivamente en materia de seguridad se conjugan o se analizan 4 campos del poder, que son el social, el económico, el político y el de seguridad. Hay que entenderlo, hay que afrontarlo. Y bueno, definitivamente considero que estas mesas que estamos llevando con Coparmex, que cada vez se integran más cámaras, se integran miembros de comunicación, se integran otros actores, pues son productivas porque simplemente nos dan un análisis de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Tenemos que atender el llamado de toda la sociedad en su conjunto. Ojalá este tipo de ejercicio se pusiera o se pudiera implementar al interior del Estado. Tenemos un análisis muy certero de qué está pasando en cada región. Los resultados no son para echar las campanas al vuelo, y bueno, pues tenemos que atender según la estadística, determinando prioridades y en qué zonas vamos a trabajar, obviamente en coordinación con los demás actores. ¿Se han incrementado en este año que ya es un nuevo gobierno, los índices? Sí, definitivamente de inseguridad. Hemos tenido un par de semanas muy difíciles, no lo esperábamos así, y bueno, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer lo que sabemos hacerlo para lo que nos tienen contratados, y bueno, tomar las acciones y las medidas que sean necesarias para contrarrestar esto, cada quien en el ámbito de sus facultades. Pues Sócrates, a este tema justamente, tanto con el secretario, para entrar también con los invitados, hablaremos con ellos también, pero en este tema tú estuviste en esta reunión de empresarios, ¿qué sabor de boca te deja? Bueno, me deja un sabor de boca importante. Yo creo que tienen conciencia de lo que pasa. Es decir, ellos hacen una agenda de riesgos que por supuesto no incluye todo lo que debería tener, pero bueno, ya es una parte vital en su compromiso en tener esa visión de la agenda de riesgos. Y lo que también a mí me parece importante es su compromiso de participar en la solución que se vayan encontrando en los 2 campos, el campo de los encargados de la seguridad y las acciones que debe tener el gobierno del Estado. Por supuesto, ellos quisieran que estuviera el gobernador, el secretario de gobierno, el secretario de economía. No puedes desvincularlo. ¿Pero lo ves desvinculado? No. Yo creo que está bien vinculado porque tienen una concepción y una conciencia de clase, eso es indiscutible, ¿verdad? Son los únicos más organizados, los otros son los desorganizados. Sí. Pero, ¿qué es lo que tiene que tener el gobierno? ¿Qué es lo que tiene que tener el Estado? ¿Respuestas? Por supuesto que las tiene. Por eso yo decía que tenemos que ver el asunto de cómo se desarrolla en esta etapa. Es decir, si encuentras un sistema de seguridad que no tenía ni archivos, que se llevaron todo, que no tenía equipos, ¿sí? Y que ves estas instalaciones y estos archivos y esta organización técnica, policíaca, de investigación, ya con mayor orden, que ves una policía mejor formada, bueno, pues tienes que reconocer que hay un gran avance en ese sentido. ¿Cómo lo vinculas con la sociedad? Bueno, y una policía que está trabajando, porque en el sexenio pasado hubo meses en que la policía estaba en huelga. Bueno, no se aparecía el gobernador, entonces no se podía aparecer los policías, ¿verdad? No se aparecían los funcionarios. En el caso de la capital, el comisionado Alcalá Guillén, ¿cómo está esta vinculación con la Secretaría? Es decir, ustedes van por su cuenta, están bastante coordinados. ¿Qué le puede comentar a la gente de lo que es su trabajo de reacción, de prevención, de vigilancia y de reacción en cuanto a lo que está haciendo el gobierno del Estado? En esa misma materia, por supuesto. Sí, Jaime, muchas gracias. Hay una coordinación muy estrecha. Nosotros nos reunimos todas las semanas con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado, porque si no, esto no pudiera funcionar. El trabajo tiene que ser en los 3 órdenes de gobierno, también la Federación interviene en los delitos de orden federal, pero sí decirte que ninguna de las policías hoy puede sola.
Nosotros tenemos el apoyo incondicional de la Secretaría de Seguridad Pública, que incluso atendiendo a las funciones que nos dan nuestros bandos de policía, coordinamos acciones. Yo te podría decir en concreto, hoy la Secretaría de Seguridad Pública cubre la colonia Reforma, por ejemplo, que es donde está el corazón económico, las actividades comerciales, a donde la gente va y se desarrolla en mayor número aquí en Oaxaca capital. Aquí la Secretaría de Seguridad Pública nos ayuda con los patrullajes, con los operativos, estamos midiendo qué incidencia delictiva tenemos, para que en el momento que haya detenciones ponemos a caminar la otra parte, que es a la Fiscalía General del Estado. Sí decirte que nosotros, como caja de resonancia del municipio de Oaxaca, en todo el estado, tenemos más de 300 colonias, son 300 y pico de colonias, 13 agencias, el casco urbano de Oaxaca, por lo que la situación, cuando empezamos a ver que hay un movimiento más elevado de cualquier tipo de delitos, viene gente de fuera muchas veces, de otros estados, de la Ciudad de México. En ese momento prendemos nuestras alertas y vemos qué es lo que está ocurriendo. Y lo más importante, tomamos decisiones para que la incidencia vuelva a llegar a los niveles normales a los que está acostumbrado Oaxaca de Juárez, que es, un municipio que tiene turismo por arriba del 70% todo el año. Ya no son los 3 periodos vacacionales que se tenían antes, ahora tenemos turismo nacional y extranjero todo el año en el municipio de Oaxaca. Secretario, ¿tiene una observación? Sí, quisiera complementar lo que dice el señor comisionado, y en días pasados lo charlábamos en otro programa con ustedes. Aquí hay que puntualizar las acciones que llevamos en coadyuvancia con los municipios, no son improvisadas, no salen, como se dice por ahí, al sombrerazo. Nosotros ya tenemos desarrollados planes de contingencia y lo explicamos la vez pasada, así como ya tenemos planteado un escenario para catástrofes naturales, que es el Plan Estatal de Auxilio a la Población, en colaboración con ciertos municipios que tienen ya cierto nivel, y hay que aplaudir ahí el nivel que alcanza el municipio de Oaxaca de Juárez. Ya tenemos desarrollados ciertos escenarios, llámese de catástrofes o de inseguridad. En este caso, con el municipio de Oaxaca tenemos un plan de órdenes de operaciones, uno se llama Donají, el otro se llama Antequera, y se activan en el momento en que empezamos a tener indicios o empezamos a tener cierta eventualidad de eventos que son del índice delictivo o de carácter delictivo. Desde luego, como lo dice el comisionado Guillén, nosotros hacemos o tratamos de hacer nuestra parte preventiva, y de manera instantánea la Fiscalía General del Estado, en su labor de procuración, bueno, también se activa y coadyuva ahí con nosotros en la siguiente fase del esquema o del espectro de la seguridad pública. Fíjate, Jaime, que es importante destacar 2 cosas. Las movilizaciones en Oaxaca. En el mes de enero tuvimos 300, en el mes de febrero 400 y pico de movilizaciones, y ahorita en lo que va de este mes de marzo, pues ya te puedes imaginar la cantidad de movilización. ¿Esto qué va ligado? A problemas de inseguridad que se provocan en la zona, a un decrecimiento de la propia actividad económica, y sobre todo a una sensación que deja la gente, que es una realidad, de impunidad. Y en este sentido yo creo que el fiscal ya tiene una claridad sobre lo que significa la impunidad y cómo se tiene que resolver sin llevar al choque. Es decir, esta impunidad se tiene que resolver con la ley, con el auxilio económico, el desarrollo económico, y sobre todo con el diálogo y la capacitación para que los conflictos políticos no nos estallen y generen un problema de seguridad como se ha generado en el Estado, y esto es lo que estamos viviendo ahora. Fíjate que estás tocando un punto clave y ya un pie excelente para entrar con el fiscal, el doctor Rubén Vasconcelos, porque a usted, fiscal, le toca ya la segunda parte, es decir, la reacción en la comisión de delitos, en los temas de seguridad, pues obviamente es de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y de los municipios. Algunos se van por allá y otros se quedan, pues como el homicidio de Paco Silva Cancino, el de Pepe Larombe, ya entran directo en su cancha. Pero en esta parte que dice Sócrates, las marchas han sido un dolor de cabeza de décadas en Oaxaca.
se han ido convirtiendo en una verdadera molestia hasta llegar al punto clave de que ya protesta hoy hasta doña Panchita con sus sobrinos, que va y cierra la entrada de su calle porque la basura pasó media hora más temprano, ¿no? Ahora acabamos de vivir el cierre de Alfareros 1, Alfareros 2 y Santa María en Atzompa, 2,000 gentes retenidas por 200 mototaxistas, violentando la ley, a punto de un estallido entre vecinos y la gente de ahí. Y de pronto mucha gente nos ha dicho, es que no sabemos por qué no actúan las policías, por qué no van y los quitan, por qué no les abren sus averiguaciones previas y los meten al bote. Entonces, para irlos metiendo en cabeza de varas fiscal, ¿por qué? En el caso de estos cierres, donde sí hay una comisión clara de delitos, ¿no? Sí. Mire, lo hemos hecho en varias ocasiones en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Y a mí me gustaría, antes de tocar este tema, subrayar algunos temas muy específicos e importantes que se han dicho en esta mesa, ¿no? Primero, como muy bien dijiste, Jaime y maestro Sócrates, es imposible dar resultados en materia de seguridad si no se toma en cuenta que el tema de seguridad e incluso de persecución penal está implicada en el ámbito de la política social, ¿no? Nosotros estamos colgados, el combate a la criminalidad es un tema por supuesto, que tiene líneas específicas en materia de seguridad, pero que está colgado necesariamente del entorno social y del contexto social en que vivimos, especialmente en las condiciones de pobreza, de marginación que hay en Oaxaca. Segundo, con respecto al tema de índices delictivos, aquí a mí conozco bien la sensación ahorita de inseguridad que hay en la población, pero sí me interesaría destacar algunos datos importantes. Por ejemplo, en Oaxaca el año pasado no aumentó, sino disminuyó el número de homicidios dolosos. Tuvimos un decremento del 7% en el número de homicidios dolosos. Es decir, este indicador del delito de mayor violencia no creció, sino disminuyó en un 7%. Eso es un dato importante, sobre todo si lo medimos en el contexto nacional, en donde, como ustedes saben, fue un contexto de la máxima violencia que ha vivido el país desde que se tiene registro. En Oaxaca no fue así. En Oaxaca hubo, en el tema de homicidios dolosos, un decremento. ¿Qué hemos visto en estos 2 últimos meses? Hemos visto, si lo comparamos con los meses de enero y febrero de 2016, un incremento del 10%. Ha habido, al día de hoy, al día 28 de febrero, hubo en Oaxaca 150 homicidios dolosos y el año pasado hubo alrededor de 138 homicidios dolosos. Es decir, no quiero decir que no haya la necesidad de implementar acciones específicas para combatir los ilícitos que en este momento se están combatiendo, pero sí digo que hay que tener los datos muy claros para precisamente fijar esas estrategias, esos programas y esas acciones e informarle así a la sociedad para también digamos que influyó el impacto de que el asesinato de José Larumbe, el de Paco Silva Cancino, pues eran de gentes muy conocidas y entonces generó un impacto sumado a que sí hay más robo a transeúnte, por ejemplo, detalles, y entonces se pierden estos índices que usted menciona. ¿Sí? ¿Cree que hay un tema del impacto de ser gentes tan conocidas lo que influyó para decir, ching, estamos más inseguros? Yo creo que sí hay algunos eventos que han causado mucha sensación, ¿no? y un incremento en el tema de esta cuestión de la sensación de inseguridad de la población, que no hay que minimizar, por supuesto, nosotros tenemos que reaccionar, las instituciones cada una en el ámbito de su competencia, de forma contundente, pero también hay que decirle a la población, a ver, lo que está sucediendo es justo esto, ¿no? O sea, no redimensionemos ni tampoco digamos cosas que no están que no se pueden asegurar, ¿no?, con certeza, y sobre todo cuando se trata de criminalidad. Tercero, todas las instituciones que estamos aquí representadas estamos para dar respuesta a la criminalidad a la población, ¿no? En el ámbito municipal, la policía municipal tiene un rol muy específico, ¿no?, muy diferente al de la policía estatal, porque es una policía pues de contacto, ¿no?, a la comunidad, que está especializada en la comisión y en la comisión de ciertos delitos y en la resolución de ciertos conflictos sociales.
muy diferente a la intervención de la policía estatal, que está o debe estar, y en el caso de la oaxaqueña creo que está muy preparada para perseguir otro tipo de delitos, sobre todo de mayor envergadura. Ambas policías se dedican específicamente a la prevención del delito. Y la nuestra, la Agencia Estatal de Investigaciones, como tú muy bien decías, Jaime, pues es una policía de reacción, ¿no? Es decir, que actúa una vez cometido el delito. Y de investigación para Y de deslindar investigación responsabilidades. para deslindar responsabilidades. Tanto el municipio a través de su policía municipal como el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y nosotros, que somos un órgano constitucional autónomo, tú sabes, Jaime, como parte del estado oaxaqueño dedicado a la persecución penal, las tres instituciones tenemos que tener estrategias, planes, acciones específicas ¿Las para tienen, fiscal? responder. Nosotros estamos desarrollando, Jaime, un plan de persecución penal basado en algunos ejes estratégicos que bajamos a su vez de la política social del Estado y que tiene que ver con atención de todos los delitos de acuerdo a su magnitud. Es decir, algunos delitos los resolvemos de forma inmediata porque su persecución va a ser muy complicada, ¿no? E implican un desgaste para el propio Estado, incluso económico. Por ejemplo, cuando le roban a una persona un celular, ¿no? Hay otro tipo de delitos que la respuesta no es de determinación inmediata ni de procedimiento penal, sino por la envergadura del delito implican otros procedimientos como conciliaciones, mediaciones. Hemos fortalecido nuestra área de justicia restaurativa para que haya una determinación específica en estos casos. Y como una tercera forma de respuesta basada precisamente en la magnitud del delito, estamos ahorita perfeccionando nuestras metodologías de investigación en los casos graves, como homicidios, secuestros, trata de personas, etc. Es decir, estamos fijando estrategias, acciones específicas para la atención de todo lo que implique un delito de acuerdo con su magnitud. Como dice el nuevo sistema de justicia penal, Jaime, no todos los delitos ameritan el mismo tratamiento, no todos los delitos tienen que tener como consecuencia una sentencia, no en todos los delitos, sino en los menores, las personas tienen que estar privadas de su libertad. Y nuestra área de intervención pues se basa justo en esas líneas basadas. La justicia restaurativa ha llegado a agilizar mucho. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el área de justicia restaurativa hay un espacio de oportunidad muy importante y nuestro proyecto, parte de nuestra estrategia, es que en el próximo año o en 2 años más, el 60% de los casos que lleguen a la Fiscalía se resuelvan a través de justicia restaurativa para dejar únicamente a los delitos más graves a través de procesos de investigación. Fíjate que uno de los problemas más serios que se han planteado es la impunidad. Sí. Esta la venimos arrastrando, pero también tenemos una sensación social de que se tiene que hacer justicia y de no dejar en impunidad todo el saqueo de cientos de funcionarios del pasado que, bueno, sabemos que hay carpetas de investigación y carpetas muy bien fundamentadas para comenzar a hacer las acciones. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? La gente dice, ok, yo quiero que lo detengan, pero también quiero que me regresen lo que se robaron. En este sentido, yo creo que estamos ahí un poco empantanados, porque hay un proceso para lograrlo, hay un proceso para hacerlo. Hay modificaciones legales que no se han generado y que implica ya una acción directa entre la acción de la justicia con la Cámara de Diputados, inclusive con el Poder Judicial. Legislativo y el judicial. Entonces, esto implica también recursos, porque faltan recursos, ¿sí? Es indiscutible que nos faltan recursos para poder ampliar los sistemas de prevención y los sistemas de acción para combatir el delito. Esto es un hecho. Ahora, yo puntualizando aquí, porque el tema me impactó de manera periodística fuerte el saber que 200 mototaxistas retuvieron la entrada y salida de personas. Yo creo que coincidirán todos que ahí hay una comisión de delitos y una inmediata, flagrancia, no hay necesidad de hacer una investigación. Se aventaron 4 horas el jueves y 3 horas el viernes.
Les dijeron, les damos 2 días para que resuelvan lo que queremos. Afortunadamente ya estamos a martes, bueno, a la hora de cuando se graba este programa, martes, y no ha habido reacción del Sindicato Libertad porque les dijeron que no quieren que estén en ese fraccionamiento. Y aquí, secretario Tuñón, yo sé que es complicado, pero si no tocamos el punto, la gente se queda así que, ¿por qué no los quitan? Uno, ¿por qué no los agarran? Y luego que nos diga el fiscal, ¿por qué no los procesan? Si ahí están en los videos sus nombres, sus caras, quiénes son y cómo le están contestando a los vecinos. Pero si quieren, para pensarlo bien, vamos a un corte, ¿verdad? Y regresamos, estamos en Oaxaca a Fondo. Un programa interesantísimo hoy, con el secretario de Seguridad Pública, con el fiscal general y con el comisionado de Seguridad Pública municipal. Volvemos en 2 minutos. Y continuamos aquí en Oaxaca a fondo hoy con el tema de la seguridad, y si usted puede notar ya hay unas exquisitas donas aquí que son cortesía de lo que era antes el Consejo de Tutela, hoy se llama DEMA, ¿qué significa? Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Eso es, lo que era antes el Consejo Tutelar, que por cierto aquí don Rubén Vasconcelos fue director de este espacio durante varios años, ¿no? Así es. Y ahora, ¿hasta dónde se están produciendo aquí los camaradas? Ricas, ¿no? Deliciosas además, sobre todo para los diabéticos como yo. Bueno, preguntábamos antes del corte al secretario, ¿por qué no simplemente los quitan estos que están ahí cerrando el paso? Mi estimado Jaime, te explico. Todas estas situaciones, no exclusivamente la situación de bloqueo de los mototaxistas de esta semana pasada ahí en esta unidad habitacional, activan ciertos protocolos. Como te digo, nosotros planteamos escenarios, o hay un sinfín de escenarios planteados en donde buscamos la intervención, desde luego siempre en apego a derechos humanos, siempre en ese apego irrestricto a las garantías individuales que obedece a cada persona, y a lo mejor me pudieras decir, oye, pero es que me está violentando, me está agrediendo, y obviamente los derechos tienen su tope en la ley. Estos protocolos nos indican el actuar. En el momento en que se da una situación de estas, un bloqueo de una manifestación de esta naturaleza, el primero que se activa es el sector de la Secretaría General de Gobierno y llama al ramo al que pertenece la persona que se está inconformando. Particularmente para nosotros, como Secretaría de Seguridad Pública, ya sea estatal o municipal, nuestro actuar es el último. Nosotros somos a los últimos que nos llaman, una vez que ya se consensaron ciertas decisiones, una vez que ya se agotó el diálogo, entonces sí agarran, nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Se agotó el diálogo, no hay de otra, hay que usar la fuerza para desalojar. Mientras no se dé todo ese factoraje, mientras no se cumpla ese requisito, pues no podemos entrarle a la actuación o no podemos entrarle a un desalojo. Te digo, estos protocolos involucran desde las autoridades municipales, estatales, hasta las federales, en situaciones que se dan muchas veces ahí en la caseta de Huitzo, que es de lo que prácticamente tenemos casi diario manifestaciones o gente que se está inconformando ahí, que simplemente están boteando para hacerse de recursos. Como te digo, empieza el protocolo, empieza con Policía Federal en ese caso, se permea o se baja la situación hacia Seguego, y una vez que no hay diálogo o que esta gente no quiere dialogar es cuando nos activamos nosotros. Ahora, perdón, Sócrates. Fíjate que aquí nos damos cuenta de una cosa. Sí, ¿cuál es la acción social y política del gobierno y de la propia sociedad? Porque, ¿qué tenemos? Si una gran cantidad de jóvenes que no tienen ya posibilidades de estudiar y de trabajar, dicen, yo prefiero ser mototaxista, ¿no? Y el mototaxismo lo lleva a otras incidencias. Pero ¿de dónde viene todo esto? De una descomposición de carácter familiar que nos está lastimando a todos. Y hablo de todos los niveles sociales, porque hasta en los niveles más altos, que dirías, de las gentes que van a las escuelas privadas y todo esto, ves las acciones, cómo se golpean los chamacos, ves el bullying,
ver la falta de participación de los padres de familia que supuestamente tienen recursos y tienen elementos para poder actuar y no lo hacen. Y todo esto nos está afectando a todos. Y aquí es, por ejemplo, lo que pasa en el caso de la seguridad en la ciudad, cómo se nos ha aumentado ese nivel de inseguridad, que lo vemos desde las escuelas, los vemos en los barrios, los vemos por la falta de trabajo, los vemos por la descomposición familiar, y ahí qué hacer, ¿sí? Porque esto no es un tema solamente de ellos, es un tema del gobierno, es un tema de la Secretaría de Educación, de la Secretaría General de Gobierno, etcétera. ¿Y ahí cómo estamos? Le preguntaría también antes, para agregar en el tema con Sócrates, no un poco esta tolerancia que está marcada claramente en un protocolo. ¿Por qué? Porque yo creo que si nos vamos todavía más para arriba, decía el fiscal, es que el problema es que tienen que tener en cuenta que Oaxaca, sobre todo, y otros estados seguramente, tienen un asunto de cuestión social que atender y que se cometen muchas cosas porque no se atienden asuntos sociales, ¿no? Bueno, pero no, esto nos lleva también a situaciones ya de una exageración, decía yo de broma, ¿no? Que doña Panchita con sus nietos ya cierra una calle. Hoy veía yo, hablé con una madre de familia, de padres de familia, presidenta de un comité, y decía, la asamblea determinó que vayamos a bloquear. Y el que no vaya a la asamblea dijo que son 500 pesos. ¿Y qué hace usted con ese dinero? Hay muchas necesidades. Yo a lo mejor se refiere a las de su casa, ¿no? Pero lo que yo digo es, estos protocolos no han propiciado, en el caso de Oaxaca, en el caso del Estado, pero en el caso de Oaxaca en específico, que cada día sean más y más y más los que usan este método de decir, es que solamente así nos hacen caso. Acabas de tocar el tema medular, Sócrates lo está diciendo con mucha precisión. La convivencia social en el municipio de Oaxaca de Juárez ha sufrido una descomposición, no lo vamos a negar. El tema de la convivencia en las familias, tenemos nosotros los llamados, es curioso, la llamada que más recibimos nosotros ahí en el municipio, en el C2 o por medio del C4, es el de violencia intrafamiliar y persona agresiva. Más que los robos, más que las extorsiones, más que todo. Eso nos habla de que hay algo que no está caminando bien. Las adicciones, por ejemplo, y no necesariamente de drogas, sean blandas o ya más duras, que ya las tenemos en el municipio, simple y sencillamente del consumo del alcohol. Hay colonias, festividades todos los días, de lunes a domingo, donde se está celebrando algo. Una virgen, un aniversario de algo, el cumpleaños de no sé quién, y todos los días hay consumo de alcohol, el mezcal, para ser concretos. Que hemos encontrado lugares donde hay casas particulares, donde a los jovencitos les están vendiendo por 5 pesos, yo no sé qué cosa les den, lo que dicen que es mezcal. Y entonces nos empezamos a encontrar grupos de muchachos ya en situación, si no de calle, por lo menos de improductividad. En las colonias tenemos señalado ahí, hay asuntos, por ejemplo, en el mercado de abastos, que nosotros llegamos y revisamos todas las mañanas los pasillos del mercado de abastos y nos empezamos a encontrar gente que no sabemos qué está haciendo ahí, que están durmiendo ahí, que viven ahí, que cuando nosotros damos con sus familiares, lo que menos quieren es saber de ellos. Jovencitos que llegan allá a comisaría que no tienen antecedentes penales, los buscamos para ver si pertenecen a algún grupo. Nada. Entonces algo nos habla de que no estamos en el mejor tema o en la mejor sintonía de la convivencia familiar en el municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Qué hace la Comisión de Seguridad Pública Municipal? Se crean grupos de lo que aquí en Oaxaca que ha dado muy buenos resultados son los convives, los consejos vecinales. Hay más de 300 colonias donde el municipio de Oaxaca, por medio de la Regiduría de Seguridad Pública y la Comisión, tienen participación diaria en los grupos estos de WhatsApp. Y se hacen visitas todos los días con el comandante del sector para que sepa quién es su comandante, y se dan pláticas de todo el catálogo de prevención del delito. Es a lo único que se le puede apostar para poder darle la vuelta a la situación que se está viviendo en Oaxaca, que es complicada de por sí. El tema económico pues no es un secreto,
como estamos, el tema de desarrollo social pues no es el mejor. Las policías tienen dos responsabilidades: la disuasión, son los patrullajes que vemos, y la prevención. Y eso es a lo que le estamos apostando con Seguridad Pública, con el Fiscal General y con la Policía Federal, y a eso le vamos a apostar todo el tiempo. Secretario. Yo te diría, y tiene, abundando ahí, y tiene mucha razón el comisionado Guillén, el origen teórico de la inseguridad es la descomposición social. Lo hemos platicado, lo hemos tratado de abatir, como mencionamos al principio, es una tarea no de un año, esta es una tarea a mediano plazo. Y hay que ver y entender la corresponsabilidad del aparato estatal con la sociedad. Yo te pondría un ejemplo muy sencillo, el C4, las llamadas que recibe el C4. Estamos hablando que de un universo de llamadas que se recibieron en el año pasado, un 90% de llamadas eran falsas o de broma. Y del 10% que nos queda, solamente el 3% de esas llamadas eran en realidad una emergencia que entran en el catálogo que tiene el C4 en su actuación. El otro 7% eran llamadas que decían, oiga, ¿me puede dar la dirección del Palacio Municipal fulano de tal o el teléfono de mengano de tal? Que no son básicamente para lo que está diseñado Atención y proyectado. de riesgo, ¿no? No es atención de riesgo. Entonces, ahí viene o tiene mucho que ver, y estamos hablando de millones de llamadas, tiene mucho que ver el uso que le estamos dando a los mecanismos que aporta el Estado. Yo te diría, en un punto muy objetivo, pues el Estado ya cumplió, el Estado ya puso el C4. ¿Qué uso le da la sociedad al C4? Ahí tendría que ser. Bueno, yo diría, antes de preguntarle al fiscal ahí qué pasa en esta segunda parte que a él le toca, diría, si tu mamá está convocando a que vayas a bloquear y le preguntas, ¿es un delito? Y te dice, sí, y todavía dice, y les vamos a cobrar a los que no vayan. Ya y no es tu... tengo, Por eso, pero No yo te tampoco, digas a pero mí. yo no me imagino que mi mamá estuviera, pues ¿qué clase de persona voy a ser yo como niño, como adolescente, si mi mamá está yendo a cometer un delito y dice, O el sí es un maestro. delito, pero de todos modos voy? ¿Y el maestro? No, bueno, ahí... Bueno, ya es que lo tenemos yo que quiero mucho tocar. al magisterio. Es un problema. Ahí está la base. Ahora, fiscal, ¿qué pasa con estos? En este protocolo, tomando el ejemplo de los sindicatos Libertad, están ahí sí están sus caras, sus videos, la amenaza, hay un protocolo, entiendo que la intención es disuadirlo porque te va mejor si te esperas 5 o 6 horas a que armes un zafarrancho y a que ellos se volteen y agarren piedras y a lo mejor hasta armas traen y termina como Nochistlán, ¿no? Entonces entiendo, eso yo creo que cualquier persona normal dice, pues sí, ni modo, ahí está. ¿Qué pasa con esos? En el protocolo se diluye cualquier acción penal, se genera un registro, y dices, bueno, ahorita ya le hiciste, pero aquí te tengo, síguele y verás. ¿O qué sucede con esas gentes que transgreden ahí tan claramente la ley? Bueno, siguiendo, para no repetir lo que dijo el secretario de Seguridad, una vez que conoce la Fiscalía a través de alguna denuncia o de alguna puesta a disposición de la Fiscalía por parte de Seguridad Pública o Policía Municipal, nosotros continuamos la denuncia y el trámite de investigación. Es así, ¿no? Como ahorita platicábamos, la intervención de la Fiscalía. Y déjame decirte que de verdad en muchos casos, en varios casos al interior del Estado, sí hemos actuado e incluso detenido a los sujetos que bloquean, ¿no? Y o a los sujetos que realizan otras manifestaciones de esta descomposición social de lo que usted decía, maestro Sócrates, ¿no? Como por ejemplo los linchamientos, ¿no? A varios sujetos que cometieron linchamientos en varias regiones del Estado, ya los tenemos ahorita procesados, con el ánimo precisamente de hacer ver que la ley puede respetarse, debe respetarse una vez cumplidos todos los procedimientos. ¿Tiene atenuantes cuando se da en un contexto de que agarraron a un violador? Lo agarraron y ahí estaba violando a una persona, que ha sucedido en algunas poblaciones. Lo agarra la gente, lo jala, lo golpea, lo mata o lo deja medio muerto. Y le dicen, como a mí sí me agarraste, pues porque tú estás cometiendo otro delito. Claro. ¿Tiene atenuantes? Ninguno. O sea, es igual que si hubiera Ninguno. sido... Y te puedo dar varios ejemplos. El ejemplo de Tlaxiaco, el ejemplo aquí de San Martín Mexicapan, a donde a varios sujetos los tenemos ahorita procesados de Tlaxiaco por secuestro agravado, incluso nos alcanzó para imputar por secuestro agravado, y a uno de los 5 sujetos que participaron en el linchamiento de Mexicapan por homicidio calificado.
no hay ningún atenuante porque se trata justo de un homicidio. Además, en el segundo caso, por ejemplo, con todas las agravantes de la ley. Yo sí creo que en todos estos temas puede aplicarse la ley firmemente. Ahora, aquí hay un tema más de fondo, Jaime, ¿no?, que tú insinuabas y mencionabas, y que es una respuesta, es una pregunta y al mismo tiempo una respuesta que debe darse la propia sociedad y las instancias gubernamentales, que es, vamos a resolver con los instrumentos coactivos del Estado, es decir, con la seguridad y con la justicia, todos estos problemas sociales. ¿Es la justicia la que debe intervenir para resolver estos asuntos? Yo, ahí, Jaime, tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que entre menos participe la justicia, y haya más política, ¿no?, mejor convivencia se logra en una sociedad. Hay que dejar para la justicia los asuntos muy graves, los asuntos delicados, porque si vamos a trasladar todo al sector justicia, creo que nos estamos equivocando como sociedad. Hay que reforzar mejor las estrategias políticas de comunicación con los grupos. Hay que hacer más política social, lo que venías diciendo tú y que estamos enmarcando este programa, para evitar la comisión de todas estas manifestaciones, de todos estos bloqueos. Pero no podemos, de ninguna manera, creo, como sociedad, decir, bueno, que actúe la justicia, porque entonces estamos, creo que, trasladando a un sector que no está construido para la resolución de estos problemas, todos estos asuntos. Es como irse de la sección A de un periódico a la nota roja, ¿no? Sí. No creo que no tenga que actuar la justicia, quiero decirlo, ¿eh? Sí, claro, claro. Yo quiero decir que sí estoy de acuerdo con la aplicación de la ley. Lo que no creo es que tengamos nosotros que pensar en la justicia para resolver estos problemas que son políticos sociales. Fíjate que los brasileños dicen que cuando los funcionarios duermen el país crece, y a veces eso parece cierto. Si tenemos más leyes, hay menos control de la sociedad. Es decir, hay menos conciencia inclusive, porque se complica mucho todo esto. Pero sí tenemos una cosa que a mí me parece ya muy grave en la entidad. Es decir, tenemos realmente un crimen organizado operando. Tenemos realmente una situación de organizaciones delictivas muy manifiestas que puedan hacer estallar mayor la crisis de carácter social y económico en la entidad. Porque, bueno, no podemos negar que el Istmo está muy contaminado en ese sentido, la cuenca está contaminada en ese sentido, la costa, inclusive ya muchas zonas de la sierra se habla de la producción de marihuana y amapola, fundamentalmente con organizaciones de base. ¿Y esto qué nos va a llevar? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Porque esto puede ser el detonante de una mayor violencia, como lo hemos visto en Veracruz, como lo hemos visto en Tamaulipas, como lo hemos visto ahorita en Puebla. Es decir, todo se les desquició en el momento que el huachicoleo se volvió un problema de impunidad total en Puebla. ¿Hay cárteles en Oaxaca, secretario? Pues yo te diría, sí hay organizaciones que se están disputando espacios. Hay veces que se dan indicios de que asumen o toman la firma de otro lugar en el sentido de tratar de ser más imponente. Hacerse de los importantes, ¿no? Así es. Sí es un hecho, lo que se ve no se juzga, sí hay organizaciones que se están peleando espacios. Y bueno, esa es nuestra labor, impedir esa intromisión, tratar de impedir o disuadir la comisión de esas actividades ilícitas. Y en el campo ya de la Procuración de Justicia, ¿tiene detectados grupos que sean más allá que la delincuencia común? Voy a contestar esto, pero antes me gustaría hacer referencia a lo que dijo el maestro Sócrates. Fíjense, la cuestión de la movilización de organizaciones sociales, también hay que distinguirla de los grupos delictivos que, escudándose en un membrete como organizaciones sociales, se movilizan para precisamente cometer ilícitos. Sí. Y quiero decirles que en Oaxaca en los últimos meses hemos detenido a muchos miembros de esas organizaciones delincuenciales que se escudan en ser organizaciones sociales.
Y simplemente para citar un ejemplo, lo voy a decir, el grupo de la 14 de junio, muchos de estos grupos a los que pertenecen los mototaxis están encarcelados, están sometidos a procesos, es decir, muchos sujetos que pertenecen a organizaciones delictivas, que se escudan bajo la fachada de una organización social, están siendo detenidos y están siendo procesados. No nada más en la capital del estado, sino en el interior del estado, por un lado. La CTM. Bueno, el ejemplo más claro, ¿no?, de la CTM. Segundo, si existen grupos delictivos, yo coincido con el diagnóstico que tiene, y lo hemos compartido, y porque compartimos seguido información, de que existen no cárteles establecidos en Oaxaca, eso también hay que decirlo, sino células, ¿no?, delincuenciales que están efectivamente disputando espacios. Nosotros también tenemos ese diagnóstico y estamos, en la parte que nos corresponde, investigando para la captura y procesamiento de ciertos objetivos. Tengan cuidado aquí los compañeros, ya están en la mira. ¿Y en la capital? Pues yo te diría ¿Cómo está? que lo que vemos en la capital es una metamorfosis, una transformación. ¿Por qué? Porque tenemos un líder que aparentemente vende verduras o vende frutas, pero también te saca la camiseta de que pertenece a una organización social de transporte, ¿no? O que también es profesor, o que también es no sé qué cosa, y entonces empieza a haber una serie de factores que tú dices, bueno, ¿a qué se dedica esta persona? Y muchas veces tú entrevistas Serían en mi pueblo a joder. Bueno, y que tú entrevistas a la gente y dices, bueno, es que ese señor que es líder, pues también por otro lado está teniendo tratos de otra naturaleza, y entonces pasan y cobran la vigilancia. Son todo mercado de abasto, ¿no? Sí, o cobran la luz, o cobran el agua, bueno, pero ahí... Cobran el espacio. O cobran el espacio, ¿no? Y cobran Derecho de los... piso. Sí, y cobran los viajes de los camiones, y entonces ya te das cuenta que una persona se puede dedicar a varias cosas. Entonces, ¿qué habla esto? Pues que hay una transformación, no hay específicamente un cártel con siglas o Que además, una organización un poco en un con programa siglas. anterior hablaban el secretario y usted del tema de cómo se va transformando la delincuencia, ¿no? O sea, esta ya la empezaron a combatir, aquí ya no puedo tanto. Ah, bueno, pues ahora si robaba alhajas, ¿no? Ahora ya empiezo a robar carros. Ya empezaron a vigilar los carros y hay vigilancia, pues ahora robo casas. O sea, ¿sí está viviendo Oaxaca esa transformación? Sí hay transformación de esa naturaleza. Cuando son fenómenos externos, están muy claros. Tenemos el caso de la gente esta que viene de Sudamérica, que lo hemos platicado los tres, que es una copia, ¿eh? Lo que está pasando aquí en México, en Oaxaca, es copia de... ¿no? Así Colombianos. que vienen con una actividad supuestamente de una empresa que se dedica a préstamos, que te hacen llegar una cantidad de dinero, porque hay gente que vive al día, y que al otro día ya te están cobrando unos intereses terribles, nunca les acabas de pagar. Con ese dinero que reciben de los préstamos empiezan a tener otro tipo de giros comerciales, y por ahí aparece una empresa de agua embotellada, por ejemplo, o una empresa de inmobiliaria, o de taxis, de radiotaxis, no sé, y que tienen que ver con los mismos ingresos que tienen, y que aparte trabajan en células, o sea, están en las colonias, en los municipios, tienen a la gente de verdad en un estado terrible de nervios, porque todos los días llegan por su dinero que es de intereses, y jamás les acabas de pagar, y en el momento que te atrasas, te mandan un cobrador, los golpean, les queman el negocio. Entonces, esa transformación que se ha vivido en otros países, de pronto aquí en Oaxaca, que no es privativo de Oaxaca, está en muchos estados de la República, nos damos cuenta pues que hay que definir a qué se dedica cada persona en este municipio, y ahí nos damos cuenta de la transformación que hay. Aquí lo que vemos, abundando ahí en lo que dice Guillén, en este actuar delictivo vemos por una parte la evolución de organizaciones que se dedican al crimen, hasta cierto punto a negocios menos violentos. Como dices tú, o como lo mencionabas, en un principio a lo mejor andaban secuestrando, andaban moviendo drogas, andaban asaltando bancos a mano armada, y empiezan a evolucionar actividades menos violentas, o que le requieren menos violentas, pero igual de redituables, como lo fue en un principio el huachicol, y ahorita lo que menciona Guillén de los préstamos y agiotistas. Y por otro lado empezamos a ver la dependencia social, eso ya es muy grave, de estas actividades ilícitas. ¿Por qué? Porque en esa descomposición social
pues un joven de cierta edad, con cierta preparación académica, piensa y dice, pues es más fácil que ande yo. Gano más, más rápido, ando yo de golpeador que irme a quemar las pestañas a la escuela. ¿Sí? Por eso es importante lo que mencionamos desde un principio, hay que apostarle a la prevención, hay que volver a rehacer el tejido social, esto es una corresponsabilidad, hay que voltear a ver la sociedad que tenemos y qué uso le está dando al aparato estatal, y hay que ponernos a chambear en la mesa serios todos, ¿no? Ahora, fiscal, ¿hay esperanza? Es decir, ¿tenemos los oaxaqueños la esperanza o la podemos tener de que en lugar de que esto vaya siendo una bola de nieve creciente de inseguridad, se pueda detener y se pueda reacomodar? Es un Oaxaca que era tranquilo, incluso de discursos, ¿no? Oaxaca en el que caminas en las calles, y ahora mejor ya no caminas en las calles, que no hemos llegado a esos niveles, pero va creciendo, y esto es alarmante, lo de los colombianos, etcétera. ¿Usted ve una esperanza de que las cosas se compongan? Y más bueno, esperanzas, pero además dar resultados concretos en todos los órdenes. Sí, en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia, creo que se pueden dar resultados, ¿no? Y en muchos temas, una buena coordinación, como creo que la estamos teniendo actualmente, va a dar pronto resultados y los oaxaqueños lo van a ver. Las estrategias para el combate de los diferentes delitos también son distintas. No es lo mismo combatir la criminalidad que se está dando, por ejemplo, en Tuxtepec, a la criminalidad que se está dando en la Mixteca o a la criminalidad que tenemos en Valles Centrales. Pero creo que todas las instituciones ahorita estamos abocadas a la construcción de esas estrategias y acciones específicas para combatir la criminalidad de forma coordinada, dependiendo, digo, del contexto social y específicamente del delito que se comete. Ahora, por otro lado, y también esto es bien importante destacarlo en el ámbito social y de las cuestiones que se están manejando ahorita, hay una actitud por parte del gobierno del Estado muy contundente, muy firme, creo que en este momento, de ninguna manera permitir que bajo el escudo, como decía también aquí Guillem, de una organización social, tolerar la comisión de algún delito. Aquí nadie va a perdonar o a conciliar una violación, por ejemplo, a una mujer, o un homicidio, o un secuestro, independientemente de que se escuden en que pertenecen a una organización social poderosa. Hemos dado muestras, creo, y los tres que estamos aquí hemos manejado situaciones un poco críticas en torno a esto, de que cuando una persona comete un delito como un homicidio o una violación, independientemente del chantaje que realice, de la amenaza de movilizaciones, de bloqueos específicos, nosotros hemos mantenido, y es lo que ha mantenido también el gobernador del estado, firmemente nuestras imputaciones y acusaciones penales. No vamos a ceder, creo, ante eso, y creo que también es un tema diferenciado y de tratamiento de cierta problemática en Oaxaca en materia de seguridad y social. Un minuto queda, Sócrates, por favor. Sí, yo nada más preguntaría, los procesos políticos generan intranquilidad social, ¿y cómo nos va a afectar en la seguridad? ¿O qué tenemos que hacer para prevenir que no se desborde eso? Bueno, yo te diría muy rápidamente que tenemos una orden general de operaciones, si es para el tema de las elecciones, donde vamos a participar los 3 órdenes de gobierno, porque hay elecciones federales, municipales, se renueva el Congreso. Entonces tendremos que sentarnos a partir de ya mismo. El esqueleto de la orden de operaciones ya está. Lo único que tenemos que hacer es poner las piezas o los elementos de las diferentes corporaciones, y tendrá que ver un papel muy importante en la Secretaría General de Gobierno, que creo que lo está haciendo con el tema de la cuestión social, de hablar con los diferentes partidos políticos y demás para que no se salga de niveles. Pues yo agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, a usted que nos está sintonizando en Oaxaca Fondo, al secretario de Seguridad Pública, capitán Raimundo Tuñón, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, don Sócrates. Al fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos. Muchas gracias. Al comisionado de Seguridad Municipal, Alcalá Guillén y, por supuesto, mi querido amigo Sócrates Campos. Bueno,
Pero salimos al siguiente programa. sin donas, ¿eh? Sin donas. O no perdonas. Sin donas, sin no es albur, no es albur. Gracias a usted. La repetición es el miércoles 9:30. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.